Buenas tardes a todos. Quiero grabar este pequeño video para profundizar un poquito sobre dos conceptos que me parecen importantes de la quinta disciplina. El primero está relacionado con la complejidad dinámica. Como ustedes saben, la complejidad dinámica, a diferencia de la complejidad de los detalles, es la complejidad que relaciona un número infinito de variables y que además concibe infinitas relaciones entre ellas, a diferencia de la complejidad de los detalles, que relaciona también una cantidad muy importante de variables, pero finitas, y que las relaciones entre ellas también ya están dadas. Por otra parte, en la complejidad de los detalles, además, el resultado es siempre el mismo, ¿no? Nosotros lo relacionamos siempre con un rompecabezas de muchas fichas. Es muy complejo y muy difícil de llevar adelante. Sin embargo, las fichas siempre se relacionan entre ellas de la misma manera y por los mismos lugares, y el resultado final siempre es la misma imagen. En la complejidad dinámica, sin embargo, las relaciones entre las variables difieren, son distintas, aunque sean las mismas variables, y generan resultados distintos. Por eso decimos que la complejidad dinámica es la complejidad que rige nuestras vidas. Esto significa que frente a un mismo hecho o frente a un mismo síntoma, la relación entre las variables que pudo haber habido o que pudo haber existido para generar esa consecuencia o ese síntoma pudo haber sido distinta a una situación anterior, con lo cual la decisión que yo tengo que tomar, que siempre es en la causa, bueno, en este caso diferirá de acuerdo a la misma, ¿no? Digo, yo puedo tener dolor de cabeza como un síntoma de un problema, pero el remedio para ese dolor de cabeza no siempre es el mismo, ¿no? Y digo, bueno, pero a mí me dolía la cabeza la semana pasada, me tomé un ibuprofeno, una aspirina y se resolvió. Claro, eso es porque el dolor de cabeza estaba relacionado con una causa que evidentemente se podía resolver con ese remedio. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, el dolor de cabeza viene de un problema hepático? ¿Sí? Sigue siendo dolor de cabeza, sin embargo, en este caso la aspirina o el ibuprofeno no lo va a resolver. Entonces, claramente, ante el mismo síntoma que es el dolor de cabeza, yo puedo tener distintas causas. Y cuando tengo distintas causas, tengo sin ninguna duda distintas soluciones para aplicar, porque la solución siempre es en la causa. Nosotros decimos que existe la complejidad dinámica cuando existen tres características que definen a la complejidad dinámica. La primera, decisiones que tomo hoy que tienen un efecto en el corto plazo y un efecto distinto en el largo plazo, ¿sí? Esto es una decisión que yo tomo en este momento, que puede tener una decisión ahora, inmediatamente o en una semana, pero también puede tener una decisión, un efecto distinto, perdón, en el largo plazo. La segunda característica de la complejidad dinámica es decisiones que yo tomo hoy que tienen un efecto en una parte del sistema y otro efecto en otra parte del sistema. Y la tercera característica de la complejidad dinámica es decisiones que tienen un efecto obvio y deseado y un efecto no obvio y no deseado. Es decir, decisiones que generan el efecto que yo esperaba que tuviera, pero además tienen otros efectos que yo no esperaba que tuvieran y que desconozco que puedan tener en el futuro. Estas son las tres características que definen la complejidad dinámica y como ustedes verán, es por esto que la complejidad dinámica rige las vidas de las personas. El segundo concepto que quiero explicarles en este video es el de emergente sistémico. El emergente sistémico, lo primero importante que ustedes tienen que saber y que tienen que fijar con respecto a este concepto es que el emergente sistémico es una característica, ¿sí? Es una característica particular que tienen los sistemas cuando funcionan como un todo. Esto significa que si yo divido al sistema en partes, esa característica del sistema no está más, ¿sí? Nosotros utilizamos mucho el ejemplo del piano, ¿no? Entonces, supongamos que nosotros tenemos un piano grande y venimos con un serrucho. Serruchamos el piano en partes y tenemos por un lado las patas, por otro lado la tapa, por otro lado las teclas, por otro lado los martillos, las cuerdas.
pero nunca vamos a poder tener la música como una parte de ese sistema. ¿Por qué? Porque la música es una característica que funciona o que se encuentra en el sistema piano cuando el sistema funciona en su totalidad. Es por esto que la frase que ustedes probablemente hayan escuchado mucho, el todo es más que la suma de las partes, tiene que ver con esto, ¿no? ¿Por qué el todo es más que la suma de las partes? Porque en el todo están los emergentes sistémicos. Y los emergentes sistémicos funcionan cuando el sistema se interrelaciona entre sí. Está en las partes interrelacionadas del sistema. Si yo no tengo sistema y no tengo interrelación entre las partes, no tengo esas características, con lo cual se pierden. Por eso el todo es más que la suma de las partes. Bueno, muy bien. Esto ha sido todo. Espero que les haya servido. Muchas gracias.